Damos gloria a Dios porque Jesucristo se levantó de la muerte. Él venció la muerte no pudo con Él. Él resucitó al primer día de la semana, cuando estaba vislumbrando el día. Él resucitó con poder. La muerte no pudo con Él. 1 Corintios 15, 55 a 57 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos que quisieran celebrar la muerte del Señor Jesucristo. Recibí yo un folleto en el correo que querían que yo celebrase la muerte del Señor Jesucristo. No. Vamos a celebrar que Él resucitó con poder y unción de lo alto. Estamos en el año 2021. Eso es marcado porque hubo un evento histórico donde el Señor Jesucristo hace 2021 años se levantó de entre los muertos. Era tan poderoso que aún nuestro tiempo está marcado por ese evento, porque ese evento cambió todo. Cuando Jesucristo caminó esta tierra, cambió todo. Y por eso nosotros nos dicen locos, a veces fanáticos. Pero dijo el hermano Héctor de la Cruz un día que a Dios le hacen falta más fanáticos. Entonces yo por eso me gozo, porque el Señor Jesucristo vive y Él existe. Y para aquellos que quieren más comprobantes de que Él existe, que nos miren a nosotros, que somos un testimonio vivo para la gloria de Dios. A mí Él me quitó la droga de noche a día, me quitó el alcohol de noche a día, me quitó el mal hablar de noche a día. Y ha sido un proceso. Todo lo demás es un proceso. La consagración es un proceso continuo. Pero lo que científicos no pueden hacer, lo que consejeros no pueden hacer, y damos gloria a Dios por ellos, pero el Señor Jesucristo lo hace en un instante, en un segundo, en menos de un segundo. El Señor Jesucristo cambia todas las cosas. Romanos 6, 4 al 5 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, al momento que el Señor resucita, Él vive y reina, nosotros también resucitamos con Él. Fuimos sepultados juntamente con Él por medio del bautismo, que simbólicamente cuando nos bautizan, cuando vamos dentro de las aguas, eso significa la muerte. Y cuando nos sacan de las aguas, simboliza la resurrección. Entonces por eso tengo una sonrisa, por eso tengo gozo, porque el Señor Jesucristo resucitó, y por cuanto Él resucitó es victorioso. Por cuanto Él es victorioso, usted y yo somos victoriosos. Por todo aquel que confiesa el nombre de Jesús será salvo. Cuando solamente mencionamos el nombre de Jesús, hay poder en ese nombre, porque el Padre le dio toda potestad, le dio todo el poder, porque Él en el camino al Calvario, Él no abrió su boca, porque si abría su boca, lo fueran dejado libre, pero Él tenía que pasar esto por usted y mí. Esto es algo que yo todavía no entiendo, el amor infinito de Dios. Yo no entiendo cómo Él quiso rescatarme a mí, me rescató cuando yo le daba la espalda, cuando yo le decía que yo no quería nada con Él, y Él me decía: yo quiero todo contigo. Y Él está enamorado de nosotros. Él es un Dios apasionadamente enamorado de nosotros. Y si usted puede ver, yo tengo el privilegio de no solamente ser un pastor, tengo varios trabajos, pero uno de ellos es trabajar en una agencia de abogados, y en eso estoy ahorita. Solo
Me gusta esta escritura que le voy a leer. Me llama la atención, como yo sé un poco de las leyes terrenales, las leyes perteneciendo al gobierno. Colosenses 2:14 dice así: Jesucristo, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14 dice que Jesucristo, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces había un caso en nuestra contra por el pecado, conforme a la ley del Pentateuco, conforme a la ley que Dios le habló a Moisés. Entonces nosotros estábamos condenados a muerte. Había un decreto, había un documento legal, es lo que está hablando esto, en contra de nosotros. Pero Jesucristo tomó ese papel de nuestras manos. Jesucristo se puso enfrente de nosotros. Nosotros, si puede mirar, estábamos en línea hacia muerte, en una fila, y el Señor Jesucristo fue enfrente de todos nosotros y Él pagó con su sangre preciosa. Mas Él herido fue por nuestra rebelión. Nuestro castigo, el que debería de venir a nosotros, estuvo sobre Él. Como le digo, es algo que no se puede entender, pero en medio de todo lo que está sucediendo, damos gracias a Dios este día y cada día, porque el Señor Jesús se levantó de los muertos. La muerte no pudo con Él. Aún los soldados romanos, el imperio romano, sabían que Jesús había dicho que iba a resucitar, y pusieron guardias sobre la tumba, que era el sello de los romanos, sobre la tumba del Señor Jesucristo. Y eso Dios lo permitió, el Padre lo permitió con propósito, para que haya testigos de lo que sucedió. Cuando Jesucristo murió en la cruz, hubo un terremoto. Y 3 días después, cuando Jesucristo resucita, hubo otro terremoto. Pero en ese terremoto, personas, familiares de la comunidad resucitaron. Solo si se imagina, miraban a sus familiares caminando sobre las calles y estaban todos atónitos. Era algo asombrante, pero ese es el Dios que le servimos, y toda cosa, todo principado se tiene que someter al nombre de Jesús. Él venció la muerte una sola vez por todas, y Él tiene todo el poder. Todos los otros dioses le dicen a nuestro Dios, Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el Alfa y el Omega. Él es el principio y el fin. Él es nuestro pronto auxilio en las tormentas. Su nombre es Jesucristo. Damos gracias al Padre que Él permitió que su Hijo unigénito viniese a esta tierra. Damos gracias a Dios. Sea animado el día de hoy. Bendiciones.